En este nuevo capítulo de Ciencia Pa' Vos tendremos 3 invitados que nos contarán qué es la inteligencia artificial desde el abordaje investigativo, académico y ético. Y nos explicarán cómo se relaciona la inteligencia artificial, la vigilancia tecnológica y cómo se define la propiedad intelectual de los trabajos desarrollados con esta tecnología. Cuando pensamos en inteligencia, pensamos inmediatamente en aprendizaje. Nosotros, el paradigma en que nos movíamos es que solo los seres humanos aprendíamos, pero nosotros los humanos comenzamos a hacer algoritmos que tenían ciertas características de aprendizaje. Recordaban elementos, los comparaban con otros elementos nuevos y a partir de eso surge el término de inteligencia artificial. Entonces te coloco un ejemplo. Un médico tomaba una cinta donde habían unas gráficas, electroencefalogramas o cardiogramas, electrocardiogramas. Y a partir de su conocimiento, lo que él tenía en su memoria, él decía, acá hay una arritmia o acá hay un problema en el cerebro de una persona. Ahora los programas lo que hacen es reconocer esos patrones, esos valles, esos picos y decir, acá tenemos un problema cardíaco, acá tenemos un problema del cerebro. Esa sería una forma sencilla de hacer esa comparación sobre qué es inteligencia artificial, su relación con el aprendizaje. Es una tecnología que no es nueva, ¿no? Ya se está trabajando en conceptos relacionados con inteligencia artificial ya hace casi 70 años, porque esto viene de la década del 50. Sin embargo, últimamente ha tomado fuerza porque hemos tenido desarrollos que muestran que la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en nuestro entorno, ¿no? Ahora bien, yo uso normalmente para explicar para personas que no manejan conocimiento técnico alrededor de inteligencia artificial la siguiente analogía. Cuando hablamos de algo artificial, es algo que está siendo imitado o emulado por el hombre. Entonces, con la inteligencia es lo mismo. Hablar de inteligencia artificial es que estamos emulando por medios humanos algo que biológicamente existe, en este caso la inteligencia biológica. Entonces, en general, cuando hablamos de inteligencia artificial es que estamos creando o generando algoritmos, máquinas que tratan de simular la inteligencia biológica que podemos tener en los animales o en los seres humanos, ¿no? Esa es como la idea general. Cada vez es más claro que la inteligencia artificial es un área transversal, ¿no? Entonces, creo que inclusive ya hay iniciativas a nivel internacional donde se dice que saber de inteligencia artificial va a ser algo similar a lo que hoy, por ejemplo, en las áreas de ingenierías tiene que ver con competencias en programación. Es decir, se va a convertir en algo tan básico que la idea es que todas las personas tengan un mínimo conocimiento de estas áreas, ¿no? Entonces nosotros en la universidad, desde pregrado tenemos, aparte de los programas establecidos que mencionamos, también tenemos electivas que los estudiantes de diferentes carreras pueden tomar, ¿no? Eso ayuda para que sepan estos temas. ¿Cómo utilizamos nosotros esa inteligencia artificial para los temas de vigilancia tecnológica? Entonces, así como el médico reconoce patrones en esa hojita, con esas gráficas, nosotros podemos programar herramientas, software, para que reconozcan patrones dentro de los esquemas de investigación a nivel global y nos digan, este tema es muy importante porque está creciendo mucho. Este tema está perdiendo importancia, alerta, algo pasa. Y de esa forma podríamos decir que se relacionan la vigilancia tecnológica y la inteligencia artificial. La Universidad Autónoma de Occidente ha sido pionera en muchas áreas de la ingeniería y en este caso no hemos sido la excepción, ¿no? Es decir, a nivel regional somos la primera universidad que ofreció una especialización en inteligencia artificial, también la primera universidad que ofreció un programa en pregrado de ciencia de datos e inteligencia artificial. También tenemos otra especialización afín, que es la especialización en analítica en Big Data. Ahora bien, ahora estamos trabajando en una propuesta de un posgrado, una maestría en inteligencia artificial y ciencia de datos. Eso muestra, digámoslo así, nuestra identidad de estar sintonizados con el entorno y responder a esos retos que nos plantea, ¿no? Una de las justificaciones para crear el programa por ejemplo, la especialización en inteligencia artificial es que se van a necesitar personas que sepan esos temas. Y la única manera de tener personas capacitadas de esos temas es formarlas, ¿no? Ahí es donde las universidades tenemos un gran reto y la Universidad Autónoma de Occidente hemos tomado, digámoslo así, la vocería y la delantera alrededor de estos temas, por lo menos a nivel regional, ¿no?
El reto del sector educativo está en hacer de la inteligencia artificial una herramienta para fortalecer la educación, facilitando los procesos de formación. La inteligencia artificial debe estar al servicio del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de resultados. La inteligencia artificial se puede utilizar como una herramienta. Por ejemplo, las bases de datos que manejan las universidades, hay unas muy buenas que utilizan inteligencia artificial para mejorar la calidad de los trabajos. ¿Cómo la mejora? Identifica cuáles son los temas de los que trata y propone fuentes bibliográficas adicionales a partir de las cuales se puede desarrollar el escrito. Cuando lo utilizamos como herramienta es muy útil, pero cuando lo utilizamos como creador, cuando sustituimos al autor o al estudiante para la creación de la obra, en ese momento es cuando ya estamos, digamos que, afectando los aspectos éticos, pero más que eso, es un estudiante quien estaría presentando un trabajo manifestando que es propio cuando realmente lo hizo un tercero. Al interior del campus hemos hecho algunas aplicaciones, se me ocurren un par de ejemplos, ¿no? De hecho, lo que mencioné ahora del pronóstico de la generación fotovoltaica, aquí en la universidad pues tenemos, hacer un campo sostenible, una de las improntas que tenemos es que parte de la generación la hacemos con paneles solares, ¿no? Entonces, para mejorar ese proceso de generación solar es conveniente hacer pronósticos de cómo se está generando qué tanto de ese tipo de energía se está generando, ¿no? Ahí aplicamos algoritmos de inteligencia artificial. Ahora inclusive tenemos unos proyectos de pregrado y posgrado en esa línea, ¿no? También, aquí en particular con el Semillero de Robótica, ellos tienen unos proyectos muy interesantes donde tienen unos robots que están, por ejemplo, lo están diseñando para que sirvan de guía dentro de la universidad. Esos robots, para poder navegar e interactuar con el usuario, usan algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? También, como mencioné, con los colegas de biomédica estamos muy interesados en aplicar estas tecnologías para diferentes áreas de la parte biomédica, en diagnóstico biomédico o inclusive en la parte de ingeniería clínica para mejorar todos los procesos que se tienen en las clínicas que tienen que ver con manejo de datos e información en general, ¿no? Desde la perspectiva ya de la institución educativa, la forma en que se puede aprovechar es también para la detección de plagios. Hay mucho software que detecta plagio, incluso no solo se refiere al plagio cuando se toma extractos sin citarlos de otras fuentes o cuando tomamos un documento escrito por otra persona, sino también existe software que corre con inteligencia artificial que identifica aquellas obras que han sido elaboradas utilizando inteligencia artificial tipo ChatGPT. Todo esto pues ayuda a la institución también a prevenir que las personas no estén utilizando la inteligencia artificial como herramienta, sino para sustituir su proceso de creación. Si tú estás buscando un resultado visual, por ejemplo, te voy a mencionar dos herramientas que son muy fuertes a nivel global. Una se llama Boss Viewer, que es un software desarrollado por la Universidad de Leiden, que está ubicada en los Países Bajos, que ha democratizado mucho el acceso al uso y a la aplicación de la inteligencia artificial para vigilancia tecnológica, porque permite usar casi cualquier fuente de datos, de texto, formatos CSV, que es uno de los más utilizados, ¿de acuerdo? Una segunda herramienta es otra que es muy famosa en el tema de analítica de datos sobre el software R, se llama R Bibliometrics, la bibliometría, la librería, y la aplicación se llama BiblioShiny. Esas dos herramientas son gratuitas, todas las podemos tener en nuestros equipos, podemos usarlas sin ninguna restricción y podemos aprovechar toda la capacidad de la inteligencia artificial en nuestra casa, en nuestra mano. Desde el punto de vista general de lo que implica la enseñanza de inteligencia artificial, hay una oportunidad grande en el sentido que necesitamos personas que sepan de inteligencia artificial. En ese sentido, las universidades estamos llamadas a hacer, digámoslo así, los espacios para formar tanto a estudiantes y a la sociedad en general para que sepa estos temas, ¿no? Porque a la medida que sepamos más de estos temas, podemos usarlos de la mejor manera, verlos en su dimensión adecuada y sacarles el máximo provecho. Los desafíos están en el área de los grandes datos, ¿cierto? El área de analítica y los grandes datos, porque ha habido una explosión de cantidades de datos. Tenemos millones de datos y tenemos 1000 bases de datos diferentes a nivel global y resulta que cada una de esas bases de datos fue diseñada con un objetivo, con un lenguaje y con unos nombres y apellidos, por ponerlo así, muy diferentes. Cuando intentamos que esas bases de datos dialoguen, se da uno cuenta de que no hay forma de hacerlas dialogar. Uno de los retos que enfrentamos desde el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, y en mi caso particular, que estoy desarrollando una tecnología
es que esa tecnología haga que esas bases de datos dialoguen y que yo pueda usarla con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Así, entonces, yo voy a poder hacer vigilancia no solo con una fuente, una base de datos, sino con 1000 fuentes de manera simultánea, que va a aumentar por 1000 el poder de esos resultados. Ahora bien, actualmente para las instituciones de educación superior, la inteligencia artificial para mí se convierte en un reto y a la vez una oportunidad. Un reto porque nos obliga a ponernos a tono con todos estos adelantos, ¿no? Tecnologías propias de inteligencia artificial que surgieron básicamente, por ejemplo, el año pasado, como el famoso ChatGPT o modelos de generación de imágenes como Stable Diffusion y otros, han generado inquietudes en las comunidades académicas, donde podemos decir que, por ejemplo, ya un estudiante puede crear textos de una manera muy fácil sin necesidad pues, de redactarlos por sí mismo, ¿no? De parte de los estudiantes se puede abordar al utilizarlo como herramienta. Tanto estudiantes como profesores en el proceso de producción o elaboración de documentos, artículos, tesis, se pueden apoyar como herramienta en la inteligencia artificial cuando esta herramienta les permite identificar fuentes bibliográficas, sentencias que de pronto no tenían en cuenta, otras posiciones que la inteligencia artificial identifica y que tal vez pueden enriquecer el texto. También les ayuda para determinar cuáles son aquellas publicaciones académicas donde se aprovecharía mejor publicar ese escrito en vez de las otras tradicionales a las que normalmente acude. O algo más que podría servirles es para el tema de la citación. Se puede asegurar que se ajuste la citación dependiendo de la publicación donde se haya acudir. Si es una publicación en Estados Unidos, que se ajuste con las reglas del Blue Book. Si es una publicación en Colombia, que se ajusten las reglas de Icontec. Y todo eso lo podría hacer la inteligencia artificial. Hicimos una tesis con un muchacho que queremos luego escalar inclusive para un producto comercial donde hicimos un sistema que es capaz de reconocer residuos sólidos para clasificarlos de manera automática. Tenemos tesis de muchachos, por ejemplo, con el área biomédica que hacen procesamiento de imágenes biomédicas para mejorar los diagnósticos. Es decir, tenemos muchas aplicaciones y aquí en la universidad estamos abordándolas en esas diferentes áreas. También en el grupo de energías, que es donde yo pertenezco, hacemos muchas aplicaciones de estas tecnologías, por ejemplo, para la optimización de Smart Grid, para poder pronosticar la generación fotovoltaica de los paneles solares que tenemos en la universidad, etcétera, ¿no? ¿Qué es la vigilancia tecnológica y cómo se relaciona con la inteligencia artificial? Te contamos sobre este proceso de sistematización y análisis de información y cómo se utiliza en la vida cotidiana. La vigilancia tecnológica es una forma sistemática de capturar información sobre qué pasa a nivel global dentro de los campos de ciencia, tecnología e innovación. De esa forma podemos componerla fácilmente. La vigilancia tecnológica es un proceso sistemático que alimenta algunos algoritmos y algunas herramientas software que hacen inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que ejecutan. Te pongo un ejemplo de una herramienta R, que es un software muy importante a nivel global, que hace análisis de bibliometría y de vigilancia tecnológica. Para que él procese datos, necesitamos hacer una captura sistemática, una vigilancia tecnológica. Eso, en este momento, todavía está guiado por humanos, ¿sí? Yo le digo, me interesa la innovación social para el Valle del Cauca. Y entonces, ese es el tema. Traigo los datos y los algoritmos aprenden y los algoritmos reconocen los patrones y me dicen lo importante para la innovación social son X, Y o Z variables. Existen dudas sobre quién es el autor de las creaciones hechas con inteligencia artificial. Por eso la ley establece las diferentes formas de determinar quién tiene los derechos de autor en estas obras creadas con estas tecnologías. Lo que habla la norma sobre propiedad industrial, que es la que regula el tema de las invenciones o las patentes, es que el inventor tiene que ser un ser humano. Entonces, aunque no se refiere específicamente a las invenciones creadas por inteligencia artificial, lo que sí nos dice es que el inventor tiene que ser un ser humano, en consecuencia excluyendo a las invenciones desarrolladas por inteligencia artificial. Por lo menos con ChatGPT uno de los problemas que este algoritmo tiene es que él eventualmente puede generar información, digámoslo así, incorrecta, ¿no? Por ejemplo, decir que el algoritmo va a ser humano, para mí es una información incorrecta en el sentido pues que, bueno, ya
tecnológicamente es imposible. Pero bueno, pero puede crear como una falsa expectativa en las personas que dicen, no, ya ChatGPT dice que quiere ser humano, entonces corramos que ya viene Skynet. Entonces, eso es parte de lo que mencionaba ahora, crear esa cultura tecnológica para saber cuáles son los límites que tiene esa tecnología, ¿no? Ahora bien, particularmente ChatGPT, un problema que tiene y de las vulnerabilidades que tiene es que puede generar información incorrecta, pero ahí la labor está más en el usuario, es decir, me explico. Mucha gente tiene que tener claro que ChatGPT no hace magia, es decir, si tú le preguntas información general de algunos temas, te suele responder bien, pero mientras más específica sea tu pregunta y con más detallada, es probable que empiece a equivocarse, ¿no? Entonces, lo que ya está, mucha gente que usaba GPT dice, mientras más experto seas en un tema, menos te va a servir ChatGPT, porque va a empezar a darte información que no es, ¿no? Entonces, eso es una de las vulnerabilidades que estos algoritmos, digámoslo así, tienen, y el uso depende ya de la persona, ¿no? A nivel internacional, la única legislación que habla sobre obras creadas por computador es la legislación de Reino Unido. Ellos tienen un artículo que dice que el titular de los derechos de autor es aquella persona quien dota de originalidad a la obra. Aunque esta es una respuesta que puede resolver algunos casos, no es una respuesta 100% certera, porque puede ocurrir que el desarrollador crea unos elementos, pero que da la libertad del usuario introducir variables para que se produzca un resultado final, que sería la obra. Puede ocurrir que realmente se deja la inteligencia artificial que corra libre y las obras que desarrollan nunca pasaron por la cabeza ni el creador ni el usuario. Entonces, frente a esa situación hay diferentes posibilidades. O que los derechos de autor le pertenezcan al desarrollador que creó la inteligencia artificial. La segunda es que le pertenezcan al usuario. La tercera es que le pertenezcan a la inteligencia artificial, dándole un tipo de personería jurídica para ser titular de derechos. O finalmente que todas las obras creadas por inteligencia artificial queden inmediatamente en el dominio público. Algunas recomendaciones para el procesamiento de datos y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno hace un proceso de búsqueda y vigilancia tecnológica, hay que hacerlo en inglés porque el 91% de la ciencia se produce en inglés. Entonces, nuestro impulso natural es ir a un traductor normalito, poner una expresión como yo me la sé en español y buscarla, coger, pegar y buscar así. Bueno, eso funciona hasta cierto punto, yo eso no lo recomiendo. La recomendación va, hay que buscar diccionarios ultra especializados de cada una de las temáticas. Si yo estoy buscando en ingeniería, busco un diccionario de ingeniería. Si yo estoy buscando ciencias sociales, busco el tesauro de la UNESCO, que me dice cuál es la expresión correcta en inglés para algún fenómeno social, de educación, de aprendizaje o del que sea. Si yo logro incorporar esta práctica, la precisión de mis resultados y la calidad de mis resultados va a ser 200% mejor que si yo lo hago de manera intuitiva a través de un buscador normal, tradicional, como serían los diccionarios corrientes. Cuando pensamos en un Rembrandt no hay ningún problema porque es un artista que ya falleció hace muchos años, entonces las obras están en el dominio público. Pero si pensamos con artistas que hoy en día están vivos, estamos haciendo actos de reproducción de obras que cuentan con derechos de autor. Y al contar con estos derechos de autor, se requiere la autorización de los titulares de derechos para poderlo hacer. Si este proceso de alimentar la inteligencia artificial con toda esta información no está autorizado o no cuenta con una excepción ni limitación al derecho de autor, podemos estar viendo un acto de infracción al derecho de autor. Hablando de los riesgos, quiero resaltar algo, y es que en el común de la gente, cuando se habla de riesgos de inteligencia artificial, se piensa en el robot asesino tipo Terminator, es decir, eso ya está en el imaginario, un lugar común, como llaman otros, de la mayoría de personas, que uno les pregunta, bueno, ¿cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? Se imagina el Terminator persiguiendo a las personas para matarlas. Yo les digo, no, es decir, eso todavía inclusive no se sabe si es posible que tengamos robots que tengan conciencia para llegar a ese nivel, ¿no? O sea, hay unos riesgos como esta tecnología, pero mientras más sepamos esta tecnología, podemos minimizarlos y usarla de la mejor manera, ¿no? Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que esas habilidades de estos software y de estos manejos de datos de los que estamos hablando, dentro del corto tiempo se van a tener que convertir en habilidades transversales dentro de las universidades. A nivel administrativo vemos acá cómo lo estamos aprendiendo y los investigadores lo manejan y los chicos lo manejan en su pregrado. Entonces,
vamos a tener que desarrollar como un proceso de alfabetización, por llamarlo de alguna forma, de ciencia de datos y de inteligencia artificial, porque esto llegó para quedarse y porque lo vamos a usar en todas nuestras actividades cotidianas. La reflexión ha llevado a que en general la comunidad académica dice, oye, lo que necesitamos es personas que sepan manejar estas herramientas y que generemos otras competencias. Entonces, el problema no es que ya usen ChatGPT. Por ejemplo, en los cursos que yo doy, algunos estudiantes tienen que hacer código, yo les digo, usen ChatGPT, es decir, pueden usarlo porque les puede ayudar a generar esos algoritmos, esos códigos, o te puede ayudar a generar tu ensayo. Pero entonces ya lo que cambia es, si es un reto para los docentes, es cómo lo evalúas. Entonces ya la evaluación ya no va a ser, mándeme el ensayo mándemelo al Moodle y yo lo reviso, sino venga, reunámonos 5 minutos y explíqueme su ensayo. Y ahí uno se da cuenta en realidad si efectivamente la persona, pues si lo hizo o no, porque si él al final lo hizo ChatGPT puede ser secundario, pero saber si por lo menos tiene las competencias para explicarlo o plantear una posición crítica a lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que ahí eso nos reta a generar en todo ese mundo de competencias blandas, unas que va a ser muy importante hacer el pensamiento crítico. Es decir, uso esta herramienta, te genera un texto, entonces hay que leerlo con una mirada crítica. Entonces, ¿eso que me está diciendo es correcto? ¿Será que es falso? Entonces, es una mirada que hay que darle pues, a todos estos temas, ¿no?